esos extraterrestres o esas entidades o eso que está detrás del fenómeno OVNI ya no solamente se dedica a buscar determinadas personas en determinados lugares más o menos aislados, sino que parece que la historia se ha vuelto más complicada. Es decir, ahora parece ser que estos seres aparecen incluso en los dormitorios de las víctimas, lo que viene a llamarse el síndrome de dormitorio, muy extendido actualmente, sobre todo en Estados Unidos, que ha empezado a llegar a España. Es decir, ya empezamos a recoger casos de personas que dicen que mientras ellos están en un estado a punto de dormir, ellos en la cama para dormir, aparecen en su habitación 2 o 3 seres que siempre las mismas características, de baja estatura, hacen que pierdan la conciencia en ese momento de dónde están y les llevan a bordo de un objeto y les someten a características que se sometían a los mismos de los años 50. El caso es que el fenómeno de abducción se ha entendido como casi como una epidemia, lo que es el continente americano en general, también se ha extendido como una epidemia en la península italiana y se está extendiendo como una epidemia en nuestra península española, al tiempo que está desarrollando el tema de los contactados. Por otra parte, una de las características más enigmáticas que tienen es que no se limitan a contar sus experiencias con ovnis o extraterrestres, sino que están recibiendo continuamente mensajes, informaciones de carácter cosmológico que nosotros podríamos compararlas a revelaciones que podían haber tenido algunos místicos de la antigüedad y podíamos compararlas también a algún tipo de experiencias que lo pasado con la fiebre del. Es decir, cuando aquellas personas como o otras personas vinculadas a y a través de un espíritu les dictaba una serie de enseñanzas que llegaron a formar incluso verdaderos volúmenes de información. Ellos achacaban a alguno de los espíritus, a alguno de las personas fallecidas que les estaban transmitiendo esa información desde el más allá. Hoy no son las personas fallecidas que transmiten esa información. Es muy claro ya que tener una sesión de Ouija las personas que estén allí no hablan de un extraterrestre, ya que hablan de un espíritu extraterrestre. Y lo que ocurre también ahora, y es muy paradójico, que esos mismos contactos están recibiendo cantidades y materiales ingentes que forman toda una inmensa biblioteca incapaz de medirse con cierta lógica. Hace escasamente 2 meses tuve la oportunidad de ir a Sevilla, donde allí un señor, Arnaude, ha estado recogiendo durante más de 20 años todo este tipo de informaciones de lo que estaba gestando en Estados Unidos, donde se ha producido una cantidad bibliográfica y material hasta el punto de que este señor tendrá aproximadamente unos 200 volúmenes muy gruesos, muy voluminosos de grupos de contacto que han estado recibiendo estos mensajes de los extraterrestres. Y lo que es más extraño es que cada uno de esos volúmenes forman el libro sagrado de esa comunidad de contactados, por llamarlo de alguna manera, y todos estos libros sagrados, entre comillas, son casi no diría idénticos, pero sí una más formal. Es decir, pierden en los detalles, pero tienen una base, digamos, cosmológica más o menos firme. Estamos esperando que ese fenómeno empiece a gestar en España, que dentro de algunos años empieza a crearse un verdadero mercado, por llamarlo de alguna manera, editorial, en el que se empiecen a publicar nada o públicamente este tipo de textos, como de hecho ya empiezan a gestarse en algunos grupos de contacto importantes. Sin más, yo quisiera ya introducirles la perspectiva histórica de las diapositivas y así puedo comparar el tema contacto y también hablar al final de las diapositivas de todo lo que es esa manipulación fundamental que citaba muy por encima y que podría explicar bien algunos casos, y esto es verdaderamente dramático, contactados y algunos casos de abducidos. Bien, como les decía, en los años 50 empiezan a aparecer multitud de publicaciones
unas experiencias primigenias, como serían las de George Adamski. Volantes que se habían estado viendo durante esos años sobre el territorio de los Estados Unidos, habían tomado tierra ya y que de ellos dependían extraterrestres. Los seres extraterrestres venía a decir que deberíamos comportarnos mejor, deberíamos ser buenos, que deberíamos tener cuidado con la nuclear, con las bombas atómicas, en un intento del propio subconsciente de estas personas de tratar de paliar esa especie de miedo abismal que se tenía al tema de la guerra nuclear, al tema de las pruebas que se estaban realizando en estos momentos. De hecho, es verdaderamente notorio percatarse cómo, por ejemplo, entre el año 1947 y el año 1948 se crea en el seno del Ejército del Aire norteamericano un proyecto que se llamaría el Proyecto Hermes, que tenía como fundamento bombas V2 alemanas sobre zonas más o menos pobladas con finalidad nuclear. Y esto lo comenté al final de la charla, que esas V2 alemanas fuesen también la causa de algunos de los mitos de es que me acostumbro a dar las este es un libro que aparece en 1953 en Estados Unidos, que sería el que iniciaría todo lo que es la moderna era de los casos de contacto. El libro está escrito por John Leslie, un periodista británico, y George Adamski, que sería un personaje que en 1952 diría que por primera vez tuvo un contacto con los venusianos que venían los platillos volantes. Concretamente, un picnic que él tendría con unos amigos. Este es el señor Joseph. De repente, en uno de los desiertos cercanos a Monte Palomar, en California, una nave en forma de campana que pasaría por encima del grupo que estaba allí reunido a pasar el domingo. Esta nave aterrizaría detrás de unas dunas. Joseph Adamski entonces pide que, por favor, aquellas personas que se quedasen en la retaguarda, porque allí por él. Se acerca al lugar donde había aterrizado esta nave, de la nave desciende un ser como el que está dibujado al lado de George Adamski, llamarse Orton, y apenas, el ser este no habla, le hace una serie de trazos en el suelo, y George Adamski, por trazos que dibujan el ser en el suelo, entiende que viene de Venus. Tiene más contactos posteriormente, hasta de que en 1953 logra tomar una serie de espectaculares fotografías que serían divulgadas en medios de comunicación del mundo y que darían cierta consistencia de George Adamski. Él diría que la nave que vendría a bordo de naves más gigantescas como esta que él tuvo la oportunidad de fotografiar y que quedarían en torno a la Tierra. Ellos enviarían esas naves de exploración para ponerse en contacto con ciudadanos terrestres o simplemente aterrizar en el planeta para recoger muestras, etc. Una de esas naves de campana con el que él tuvo la ocasión. Bien, de hecho, tanto las fotografías de Adamski como otras fotografías de célebres contactados han sido puestas en duda numerosas veces. Las fotografías de George Adamski, tal vez por su antigüedad, es decir, por no disponer directamente de los negativos que nos pudiesen dar una información más fidedigna sobre esto, no hemos podido darlas hasta el punto de demostrar únicamente que se trata de un fenómeno o de unas fotografías falsas. No obstante, en aquel periodo de los años 50 y antes de que el fenómeno Adamski, por llamarlo de alguna manera, se extendiese por el resto del mundo, en 1953, en Gran Bretaña, unos niños que se estaban fotografiando nidos de pájaros se encuentran de repente con que detrás de una de las lomas aparece una nave en forma de campana. Ellos, que tenían la cámara ajustada para fotografiar a los niños de pájaros, levantan su cámara, fotografían aquello y el resultado es esto. Haciéndose análisis comparativos de las fotografías
lado del océano, nos damos cuenta de que parece ser que el fenómeno fotografiado por los niños es el mismo que fotografió Adamski. Para validar un suceso, para validar una información, es necesario que existan dos o más testigos y tanto mejor si esos dos o más testigos no se conocen entre sí, si están en lugares distintos, etc. Y esto es lo que sucede en este caso con las fotografías de George Adamski. Después comenzarían a aparecer otra serie de personajes como Howard Menger, que sería un personaje verdaderamente peculiar. Él diría que él tomaría también irían a visitar nuestro planeta en son de paz, también hablaría con marcianos y bueno, él toma una serie de fotografías realmente espectaculares como estas, que no se ve nada y parece ser que se ve todo, pero se ve esa especie de cúpula que me anteriormente es una mujer que bueno, le dejó enamorado al señor Howard Menger y que bueno, después tendría la suerte de poder casarse con una. De hecho, el señor Howard Menger también tuvo la oportunidad de viajar en sus naves y se cuenta como anécdota, la cuenta en uno de sus libros, en un libro que se llama Del espacio exterior para usted, que en una ocasión se sube en una de los venusianos, se va hasta la Luna, le enseñan allí lo que es sus bases rurales, las que tienen sus instalaciones, etcétera, y de repente Menger, extrañado, se inclina, coge una piedra del suelo, una piedra rara, y le dice al venusiano que tiene al lado, ¿y esto qué es? Y el venusiano, todo solemne, le dice, no, esto es una patata lunar. Esta sería una de las fotografías. Menger, en un alarde de ingeniosidad, tomó a través de una de las ventanillas del OVNI. Pues bien, historias de este tipo serían las que comenzarían a pulular por Estados Unidos allá por los años 50. No obstante, el fenómeno se complicaría sobre todo en los años 70 en Europa, es decir, el fenómeno de estación en los Estados Unidos, y ahora pasamos a Europa. En los años 70, en Italia, nace un verdadero movimiento contactista que revolucionaría todo lo que es básicamente el mundo hispanoamericano o el mundo de orígenes como Italia, España, Sudamérica. Y digo que comenzaría a revolucionarse porque aparecían personajes como este señor que ustedes tienen aquí en la portada de un libro, Siragusa, que diría que ese mismo año de 1952 tuvo una primera experiencia con ovnis, uno de los marítimos de Tania, la localidad que él vería como una especie de objeto luminoso verdaderamente deslumbrante, apareció sobre el paseo marítimo de Tania. Él sabía que se trataba de una especie de amenaza nuclear, se escondió donde pudo, pero después de aquella visión, después de que aquel ovni desapareciese, él sintió como que, bueno, que su vida había cambiado desde ese mismo momento. Diría que seres de otras dimensiones, con guías, como él los llamaría, después de que también hablaremos solamente, y que estarían aquí en cierta manera para tutelar a los designios de la Tierra, los designios de nuestro propio planeta. Hasta la coherencia que pretenden dar a este contacto, no de Eugenio Siragusa, sino todo el contacto posterior, que comenzaría ya a popularizarse el lema de ángeles serían los seres divinos, las antiguas escrituras, etcétera. Ellos la pasarían a seres terrestres que, por supuesto, son seres extraterrestres. El caso de Siragusa, de cualquier manera, es realmente complejo, después, sobre todo por las serie de cintas magnetofónicas que aparecerían, de la extensión que tendría España, sobre todo a partir de un movimiento que se creó en Vigo, donde una serie de personas, entre las que estaría Fernando Magdalena, comenzarían a extender estas ideas de Siragusa viaja a España, y se consolidan una serie de grupos en Madrid, en Vigo, en Zaragoza, que funcionarían prácticamente hasta el año 82, en que Siragusa vive un auténtico escándalo, es encarcelado por acusaciones muy graves de estafa,
Estuvieron a punto de costarle varios años de prisión. Sin embargo, él también, tan misteriosamente como había entrado en la cárcel, tan misteriosamente como habían sido las acusaciones, este es el cráter del monte, del volcán Etna, donde él tuvo su contacto, su primer contacto. Como estas. Incluso llegaría a utilizar otros medios de comunicación que repetirían a lo largo de la historia. Este es un disco que localizó por casualidad Manuel Carballal, que tendrán ustedes la oportunidad de conocerle mañana, y que también tuvo la oportunidad de localizar este disco por casualidad en una papelera de la televisión de Galicia, que lo iban a tirar, y que realmente es llamativa. Es decir, que Eugenio Siragusa publicó un disco con la música de los extraterrestres, pero él no fue el único con este tipo de disco. Publicó un disco, yo estoy, a ver si puedo conseguir, es así, y que él diría que bueno, que era la música que en ese momento le estaban inspirando los extraterrestres. No obstante, la música de Siragusa en los estudios de la Fraternidad Cósmica, que sería el centro que él fundaría, cierto tipo de ondas especiales. Y este Wells. Christopher Wells es un peruano de 34 años que en 1974 tuvo una serie de experiencias en Perú. Iniciarían una verdadera revolución en lo que es el mundo de los contactados. Allí comenzaría a recibir mensajes extraterrestres de seres que tendrían su base en Ganímedes, uno de los satélites de Júpiter, que vendrían de un planeta más alejado, de otro sistema planetario, que contactaría inicialmente a través de la escritura automática. Es decir, él dejaría la mano muerta sobre un papel, intentaría relajarse y la mano comenzaría a escribirle sola, dándole mensajes e instrucciones de estos seres extraterrestres. Al margen, perdón, considerar al respecto de este tema, que parece ser que tiene poca consistencia, al margen de ello, en el mismo momento Sixto, como a mí, como a contactados y contactados individuales, estos extraterrestres, y permítanme que ponga un momento, les dan una instrucción muy concreta. Les dicen, bueno, pues tienes que estar en la cima de tal montaña a tal hora con esta serie de que nosotros apareceremos. Y el avistamiento previa cita, por llamarlo de alguna manera, se produce. De fenomenología clínica extraña, en algunas ocasiones se llega más, se toman, en algunos casos son fotografías realmente inexplicables y que nos ponen en una situación verdaderamente embarazosa respecto al tema. Podíamos, con los datos que yo les he ofrecido anteriormente, más o menos decir que los contactados no tenían una evidencia sólida sobre la que funcionar. Ahora mismo, cuando nos encontramos con el fenómeno previa cita, toda esa especie de presunción para destituir o para destruir a los contactados que nos viene abajo. Porque parece ser que existe, en algunos casos, no en todos, un fenómeno ovni real vinculado al tema de los contactos. En el mismo momento que se produce ese fenómeno ovni real vinculado al tema de los contactos, ya se nos pone en una situación realmente comprometida. Una serie de publicaciones a lo largo de todo el mundo que darían a conocer la filosofía de Rama, sobre todo en los países hispánicos. Todo lo que es el cono americano. Rama tiene una enorme influencia y en España, sobre todo a raíz de las últimas muy continuadas visitas de Cristo Paz a nuestro país, el tema de un auge que perdió allá también por el año 1982-83. Les recuerdo que en 1975 el español Juan José Benítez publica un libro titulado OVNIS SOS a la Humanidad, que es el que desencadena toda la serie de grupos de emisión Rama que se constituirían en España, hasta el punto de que en 1979 se hablaba en la prensa de 600 grupos Rama en nuestro país. Si consideramos
Normalmente era un total de 5 personas por grupo, 5 o 4 personas por grupo. Se nos envía a en ese momento en España, solo en España. De hecho, en ese año de 1979 se monta toda una convención en León, donde se reúnen decenas de personas curiosas al tema y centenares de personas vinculadas a Misión Rama, que rozarían de experiencias realmente de tipo místico. Pero lo verdaderamente increíble del caso es cómo empiezan a relacionarse unos grupos de contacto con otros en los últimos años. Así, muy recientemente en el tiempo y muy relativamente también, en 1983 se crea en un pueblo pequeñísimo de Navarra llamado de Soto, aproximadamente a unos 5 kilómetros de Los Arcos y a unos 30 de propio Logroño, se crea un grupo llamado la Asociación Adonai para la Fraternidad Cósmica, que la dirigiría el señor Lice Moreno, que es el que ustedes tienen ahora mismo a su derecha, y que trataría de divulgar en España ideas de Eugenio Siragusa. En 1984 el grupo se consolida, en 1985 se desvinculan completamente de Eugenio Siragusa en su camino propio, y en 1987 comienzan los primeros contactos con Misión Rama. Tuvimos la ocasión de estar hablando muy extensamente con Lice Moreno, el presidente de la Sociedad Adonai. Esto es una perspectiva de Soho. Bueno, en total unas 50 familias viviendo allí muy radicalmente. Pues bien, tuvimos la ocasión de hablar con Lice Moreno, y Lice Moreno nos contaba que efectivamente ellos han tenido la decisión de que de cierta manera tendría que coordinar a todos los grupos de contacto del mundo, una cosa un poco pretenciosa para el momento, pero que parece que efectivamente se estaban disfrutando a raíz de un hecho muy especial que ahora mismo les voy a desglosar en una serie de cosas concretas. El 1 de febrero de 1988, en Italia, una serie de personas muy vinculadas a Eugenio Siragusa y una serie de personas que nada tenían que ver con él, pueden ver un fenómeno aéreo anómalo realmente inusual. Toman una serie de fotografías, aparece este tipo de luces extrañas. Se diría que después que se trataría del Sol y una refracción del Sol, aunque después han hecho posteriores investigaciones y posteriores calibraciones de fotografías y no se ha podido dictaminar que a ciencia cierta sea un reflejo del Sol, pero sin embargo se toma toda una secuencia completa fotográfica. Ese 1 de febrero aparecen otra serie de señales en el cielo que los contactados con una visión, los contactados vinculados a Siragusa, pues vinculados a Lice Moreno, le darían toda una interpretación esotérica realmente llamativa. Sin embargo, lo realmente curioso sucedería al día siguiente en España. Tenemos que situarnos entonces sobre las 7:10 de la tarde de febrero de 1978. Probablemente algunos lo recordarán. Repentinamente el cielo de Madrid, hablo de Madrid porque estamos aquí en este momento, que fue realmente el cielo de muchas provincias españolas, se ilumina, aparece un objeto que atraviesa muy rápidamente el cielo en dirección hacia Valencia y que realmente deja atónitos a cuantas personas lo ven. Se trata de un fenómeno que inicialmente algunos investigadores calificaron de un bólido, es decir, de la reentrada de un gran meteorito en nuestra atmósfera. De hecho, investigaciones, comparaciones de horarios, entrevistas con numerosos testigos, nos dio la pista de que pudo haber sido un bólido realmente aquel 2 de febrero, pero que hubo algunas cosas más. Así, por ejemplo, sobre el aeropuerto de Foronda, en Vitoria, una bola de fuego rojo-anaranjada quedó estática durante unos segundos sobre el aeropuerto, siendo visto por el pasaje, por las tripulaciones de control, siendo visto por decenas de personas, cómo este objeto se quedaba estático unos segundos en el cielo para después continuar su trayectoria. Eso evidentemente no lo hace un meteorito, tampoco lo hace un meteorito el sumergirse en el embalse Gabriel y Galán de Cáceres, donde bastantes personas son testigos de esta inmersión. Se denuncian varias caídas de este objeto a las afueras de Zaragoza. También son denunciadas algunas de estas caídas
incluso en limítrofes a Madrid. Luego lo más extraño es que se detectan vinculaciones en el horario, es decir, en un sitio se ve a las 7:10 y en otro sitio se ve a las 8 de la tarde. Todo esto aparece en la prensa nacional convenientemente reflejado. Pues bien, lo que ocurre es que los contactados asumen ese caso como una continuación, sobre todo los que tenían conocido este caso, evidentemente, de lo que ocurrió un día antes en Italia. Y comienza a través de Lice Moreno en Navarra lo que es denominado la clave 3. Y la clave 33 realmente merece la atención tanto de ufólogos como de antropólogos, como de investigadores tipo sociológico, una luz porque es realmente interesante. Ellos dicen que ese día, el 2 de febrero de 1988, marca el fin de los tiempos, en el que al final de todo vendría Jesucristo, venida, rodeada con el tema ovni. No son pocas las cuestiones en las que ellos se fundamentan, es decir, se fundamentan tanto en pasajes, citas bíblicas muy concretas, como en conjunciones numéricas realmente anómalas. Si ustedes el calendario de 1988, les invito a que comprueben lo siguiente. El 2 de febrero se encuentra, curiosamente, a 33 días y a 333 del final de 1988, era un año bisiesto. Realmente curioso, y un dato que ellos interpretan favorablemente a sus ideas. Pero después vendrían otro tipo de cuestiones. Lice Moreno viajaría a Perú, iría a la isla de Siyustani, golpearía 33 veces en la isla y al fondo, una isla en la que los nativos apenas se atreven a ir porque dicen que allí desaparece la gente. Iría una confirmación a lo que sería la clave 33. Él sabía, por sus conocimientos de simbología, que el símbolo de la clave 33 sería un triángulo hacia abajo, es decir, la estrella de David, y tomó una serie de fotografías, y lo que aparecía en la fotografía, esto es una ampliación de la anterior, son esas manchitas que tienen forma de triángulo hacia arriba y triángulo hacia abajo. Después aparecerían más fotografías que harían esto. Este es el símbolo de la clave 33. El 25 de junio de 1989 se celebra lo que ellos llamarían la segunda iniciación solar. Es decir, ellos habían tenido antes una iniciación solar, ese año de 1988 en Perú, cuando Lice Moreno fue allí. Este año de cercanías de Santiago de Compostela, y allí se hace todo un ritual en el que entregan, ellos llamarían los a cada persona se le entregaría una especie de colgante como compromiso de su invitación a la tema extenderse por toda España, al punto de que es realmente increíble la cantidad de personas que últimamente se están uniendo a esta iniciativa. Pero es la escena primera que ahora mismo con los contactados en España. La escena segunda empieza en Castellón, en Burriana. No menos extraño, que sería la culminación de todo un proceso que se iniciaría años antes en la montaña de Montserrat. En 1977, un perito informático, un señor que está trabajando ahora mismo para una importante multinacional, Luis José Grito, comienza a sentir la inquietud de salir al campo, al aire libre, y sale a la ventana mismo determinado. Y comienza a ver extrañas luces en el cielo, como en forma de meteoritos, por llamarlo de alguna manera, que pasaban últimamente meteoritos que le anuncian casos importantes de ovnis. Comienza a tener una serie de fenomenología paranormal, de una manera en torno a él. En determinado momento, a fecha fija, subirse a la montaña de Montserrat, que considera un buen observatorio para ovnis, en principio en solitario, todos los días 11 de cada mes. Él con capacidad armado de cámara fotográfica, filmaciones de vídeo,
algunas de las cuales podrán ustedes contemplar en el vídeo que se estaba poniendo anteriormente que es un vídeo vinculado a la Expo. Comienza a tomar filmaciones, a tomar fotografías en las que aparecen extraños objetos y él los ve. Pero lo más extraño es que en los meses sucesivos, en los siguientes días 11, 81, sigue viendo esos objetos no identificados con más personas. Son y él elige el día 11 por una serie de circunstancias características. Se las comento brevemente. El 11 de noviembre de 1979, un avión Super Caravelle de la compañía AE, que se desplazaba desde las Canarias a las Canarias, tiene que aterrizar forzosamente en el aeropuerto de Manises de Valencia porque un objeto no identificado estaba al lado de la cabina del comandante Lerdo de Tejada, que en aquel momento pilotaba el avión, y tiene que aterrizar forzosamente porque la presencia de ese objeto le impide continuar su viaje hasta las Islas Baleares. El 9 de noviembre de 1980, otro 11 del 11, se repite otra vez la historia y otra vez sobre la zona de Valencia, en este caso con un radio más extendido, de varias compañías aéreas tienen la ocasión de ver objetos voladores no identificados hasta el punto de que incluso Defensa, el Ministerio de Defensa, ordena la salida de dos desde aérea de los Llanos de Albacete para perseguir al OVNI. Cuestión que no logran cumplir porque no interceptan al objeto en el mismo momento en que está en terreno africano. Pues bien, él en base a esos 2 días, 11 del 11, en los que se producen fenómenos insólitos, comienza a reunir a de personas. Este es Luis José Grifol. Pues bien, el caso es que hoy en día, y en algunas ocasiones, en algunos meses punta, se han llegado a centrar más de 1.000 personas encima de la montaña de Montserrat para ver ovnis. Y cuando un despistado va por la carretera de Montserrat a eso de la 1 de la madrugada, un día, y se encuentra todas las carreteras atascadas, y pregunta, ¿pero ustedes qué hacen aquí? Y dice, no, es que venimos a ver ovnis. Ustedes se pueden imaginar la estupefacción que pueden sentir. Me parece que ocurre algo, es decir, en muchas ocasiones, cuando Luis José Grifol se siente, de alguna manera, inspirado, él dice, bueno, entre las 2 estrellas que ustedes ven al sur, me gustaría que apareciese una de estas naves trazadoras, como él las llama. Y allí aparece inmediatamente, o tras contarme, como él suele hacer en algunas ocasiones, uno de estos trazos meteoríticos, por llamarlo de alguna manera. No siempre ocurre, pero sí ocurre en un porcentaje realmente increíble por los lugares donde... Quizá una de las experiencias más reveladoras al respecto no se produjo en Montserrat, se produjo en la localidad castellonense de Vinaròs el 18 de septiembre de 1988. Allí acude Luis José Grifol, se reúnen más de 2.000 personas en una ermita, bueno, se reúnen en una explanada más de 2.000 personas, y Luis José Grifol, desde que llega, una luz que va paralela a la costa, pues aquello es como si fuese, y es muy gráfico lo que él dice como el tatarí de que los ovnis ya están aquí. Bueno, el que dirigía el espacio radiofónico en ese instante, y bueno, la verdad es que estaba un poco mosqueado y digo, madre mía, empezamos bien el programa. Para mí aquello se trataba de una convencional. Sin embargo, comienzan a recibirse llamadas en la redacción de la emisora diciendo que, bueno, que se trata de un objeto del tamaño aparente de un plato de café con un centro de color verde y unas puntitas anaranjadas por los extremos. Yo me quedé muy sorprendido. Personas que estaban en el paseo marítimo de Vinaròs, de Benicarló, de Peñíscola, pueden contemplar el mismo fenómeno. El caso de Grifol continuó su aparición allí con la unidad móvil de la emisora y dice, bueno, me gustaría que entre las estrellas tal y tal apareciesen. Y aparecían. Ahora me gustaría que uno de estas tangentes a aquellas 2 estrellas de allá. Y ocurría. A ver, niño, tú que estás ahí, ¿por qué no dices por dónde quieres verlos? Pues, este fenómeno meteorítico, por llamarlo de alguna manera. Pero claro, la probabilidad de que este señor acierte a 16 veces en una hora es realmente increíble. Hasta el punto de que, bueno, para cuando llevábamos una hora de programa, el programa era 2 horas, bueno, pues me gustaría que pasasen 2 naves trazadoras en paralelo, tangentes a la Vía Láctea. No tengo que decirlo cuando 2 meteoritos pasaron en paralelo a la Vía Láctea. Bueno,
volvemos otra vez con las probabilidades matemáticas. La probabilidad matemática, la probabilidad astronómica de que nuestra baja atmósfera cuerpos en paralelo es anonadadora, es casi imposible. Y la probabilidad matemática de que un señor en un lugar pequeño señale que pasen 2 meteoritos cuando a él le da la gana es todavía más anonadadora. Es decir, ¿qué está sucediendo ahí? Da una hora de programa. Dice, bueno, pues, como se han visto muchos ya, yo me voy y descanso y desaparezco. Pues, era una hora de programa, ¿yo qué digo? Y me dejó, y no sé yo nada en la hora de programa. Una cosa que fuesen 10 personas las que había allí, y a más de 2.000 personas que pudieron contemplar aquel verdadero espectáculo celeste. Gran dimensión, que era Montserrat, pero con una sola ocasión que se produzca y con otras ocasiones sueltas que se vayan produciendo en la montaña de Montserrat, bueno, la atención de los investigadores. Lo que les estoy poniendo son algunas de las fotografías que tiene Luis José Grifol en el archivo de varios miles de diapositivas. El caso de Luis José Grifol no es único, es un fenómeno que se produce, y eso sí que de cierta manera pero de hecho parece ser que se produce con estas características en el Mediterráneo español, porque allí hay una serie de personas que tienen exactamente el mismo tipo de cuerpos. Luis José, ustedes ven a la derecha, está acompañado a su izquierda más inmediata por Juan Salvador Arnau, él vive en Benicarló, y Vicente vive en Castellón. Bien, estas personas, en un periodo comprendido entre 1970 y 1976, comienzan a subir cámaras fotográficas, sobre todo el primer señor, Juan Salvador, esperando ver ovnis. Y parece ser que en alguna ocasión él tuvo la oportunidad de ver ovnis en más ocasiones de las normalmente consideradas como propias o como normales en un fenómeno tan huidizo como es el tema ovni. Y lo realmente curioso es lo que le sucede a Vicente. Vicente es un caso casi gemelo al de Grifol. Él también comienza a tomar fotografías en las que no se nada inicialmente, aparecen fotografías de extraños objetos. Él comienza a reunir de Las Palmas, en Castellón, donde comienzan a aparecerse también estos objetos a la voluntad del señor Enguidanos, y más abajo, en Valencia, hay el señor Juan Vázquez, que también tiene el mismo tipo de idénticas experiencias, y también toma entre todos centenares de fotografías. Y cuando se comparan las fotografías del señor Juan Salvador en Benicarló, las fotografías de Enguidanos en Castellón, las fotografías de Juan Vázquez en Valencia, se dan cuenta de que está produciendo un fenómeno muy similar, si no idéntico. Un fenómeno de características inicial en que no se conocían estas cuatro personas entre sí. Después se conocieron y se alucinaron entre ellos mismos porque se dieron cuenta de que no eran los únicos que estaban viendo esto. ¿Puedes decir que se trata realmente de una nave extraterrestre, de naves extraterrestres que están con estos señores? Algunas se piratean rápidamente. Oye, Vicente, déjame tomar esta fotografía. Y que tengo la oportunidad de mostrarles. Esta fotografía en concreto fue tomada en agosto de 1980 en el FAL, en Alicante. Y durante el día tomaron fotografías extrañas, desaparecen el fotograma. Ellos no lo ven inicialmente, aunque si bien sí que habían visto antes, unos segundos antes, unas luces en el horizonte que estaban haciendo cosas extrañas. Pero no lo es, se lo puedo poner. No es una naranja. Bueno, no digo. Bueno, puede ser una naranja, un melón, un pepino, hay ovnis de todas las formas. O sea que... Bien, continuemos. Es después de ese 2 de febrero que ustedes les comentaba anteriormente, cuando se produce la génesis de otro nuevo fenómeno de contactismo en Burriana, en Castellón. Allí, en una emisora local, unos meses después de aquel 2 de febrero, del Mediterráneo, se reúne una serie de personas que forman lo que podríamos llamar el grupo, aunque a ellos no les gusta que se les denomine así, punta de flecha. Esta
esta comunidad, por decirlo de alguna manera, Punta de Flecha, tiene casi los mismos postulados, por no decir idénticos, que los que tenía Lícer con la Sociedad Bray en Navarra. Ellos también dicen que a partir de ese 2 de febrero empieza una misión importante para la humanidad y que están esperando también esa segunda venida de la Tierra. No sé si ustedes vieron, lo digo para situarles más en contexto, no sé si ustedes vieron el programa que se emitía del año pasado en el espacio En Familia de Iñaki Gabilondo sobre ovnis. Pues bien, ustedes recordarán que al final de la misión Iñaki Gabilondo hacia un teléfono, descuelga el teléfono y habla con un señor. Bien, ese señor era uno de los integrantes, era Julián Arriba, de los integrantes de esta misión Punta de Flecha, como ellos mismos la han denominado. Se reúnen en un chalet a las afueras de Burriana. Ellos dicen que estos ovnis son realmente cuerpos de otra dimensión. Tienen la base establecida en un manzano, tienen allí en el jardín. Bueno, tal vez luego hablamos de lo de la naranja, ¿no? Porque tiene una relación. No, les pido que sea al final de la charla. Y en estos cuerpos de otra dimensión dirían que se establecen en este jardín de la casa del señor Julián Arribas, que por otra parte sería eco o sería escenario de realmente, y esto ya quitándole esta parte que de realmente situaciones extrañas. Es decir, yo tuve la oportunidad de hablar con algunos vecinos que vivían al lado de Julián Arribas, en aquella zona, y bueno, este vecino que ustedes tienen aquí y tal, está chalado, nos hemos visto al día y tal, pero ustedes han visto alguna cosa rara y tal. Y dice, hombre, pues sí, hemos visto en algunas ocasiones como pequeñas naranjas que suben, que se van, se pierden, tal, que no sabemos lo que es. Es decir, que parece que existe algo, que dentro de lo fantástico, que pueda ser esto o no, parece ser que se produce un fenómeno que ven otras personas que nada tienen que ver con el tema. Aparecen en tomas de Super 8, en un fotograma, en un 24 de segundo aparecen tomas como esta, cuando realmente, bueno, yo he tenido la ocasión incluso de ver cómo tomaban algunas de estas filmaciones, la empaquetaban, la Kodak, que estaba en que yo revelado de Kodak, no había manipulación posible, y en un 24 de segundo aparecía esto. Es decir, la probabilidad de que se fotografiase esto en un 24 es imposible, no lo puede captar, se captarían varios fotogramas, pero aparece así. Estos son, bueno, varias secuencias que aparecen en algunas de las filmaciones. Esta sería lo que ellos llamarían la nave Nulox, y que sería, digamos, el centro de operaciones que situaría la zona del Mediterráneo. Pero lo más sorprendente es que el 14 de abril, salió publicado el 21 de abril de 1989, una patrulla de la Policía Municipal de Burriana ve un ovni en uno de los caminos comarcales hacia uno de los anexos a Burriana, llamado Bechín, y en ese lugar ellos ven un objeto extraño en forma de media luna que se eleva, realmente viven un verdadero trauma, y cuando llegan a superiores, bueno, pues uno de aquellas personas que había allí en el ayuntamiento les dice, hombre, pues me parece que hay un señor por aquí que se dedica a esto de los ovnis y tal, vayan a verle. Fueron a ver, el señor Julián le enseñó esta fotografía y ellos la identificaron como que se trataba realmente de lo que habían visto. De la aparición en familia aparecerían pintadas en Burriana, a la entrada de Burriana, como bienvenido al planeta ovni, está usted entrando en Burriana, a otra dimensión. Con esta diapositiva lo que quiero mostrar es la importancia sociológica que tiene el fenómeno ovni entre todos nosotros. El tema de la Unión Soviética ha servido y servido para que se siga hablando de este tema durante bastante tiempo. Pero también es digno de considerar que este tipo, por ejemplo, a nivel científico, en el caso de la Unión Soviética, después lo comentaremos en la segunda parte de la conferencia, se están considerando a un nivel muy alto, a un nivel que ya tiene una comisión dedicada a la investigación de los fenómenos anómalos y que se encarga de investigar el tema ovni con todo el rigor que ellos quieren. Más extraños dentro de la comunidad Punta de Flecha, se lo digo muy brevemente para que tengan una idea más o menos de lo que se está cociendo allí, es lo que se han venido a llamar experiencia de microondas. Microondas Mulinex, como lo que ustedes pueden tener en su casa, o microondas para asar el pollo en 2 minutos y esas cosas, sino microondas como de comunicación de radioafición. Es el sistema, por ejemplo, que se utilizó entre las misiones Apolo Tierra, un sistema que elimina todo
residuos en la comunicación a largas distancias. Pues bien, el subcampeón mundial de microondas, se trató una experiencia con esta gente, montó su antena parabólica, el jardín famoso, y que les decía, a las 12, a la 1 en punto de la noche, comiencen ustedes a transmitir, estén transmitiendo durante una hora, enviando esa señal de una hora, porque al cabo de una hora nosotros desapareceremos. Nadie sabía, ni sabía interpretar el significado de ese mensaje que quería decir. Emitir, tendría que haber un receptor, pero no existía ningún otro receptor. ¿Qué significa? De hecho lo hace. El señor Bernardo Carrión acude con su parabólica, emisora y un tronco de pirámide o antena receptora, y sitúa la antena dirigida contra la estrella polar. Y están emitiendo. Comienzan a emitir a un minuto antes de la hora señalada, y de repente sitúa su antena enfocada hacia la propia estrella polar, por si acaso se recibía algún eco o alguna cosa. Emite y pitido, y a la hora señalada, en punto, comienza a recibir el rebote de su mismo pitido, es decir, que estaba realizando la onda de ese aparato. Las microondas, en este caso, son capaces de atravesar cualquier tipo de atmosférica. De cualquier modo, el cielo estaba perfectamente claro. Yo tengo en mi posesión el informe técnico del subcampeón mundial de microondas, que fue el que realizó este. Y él se quedó, el primero de todos, atónito. Dice, pero es que no era posible, porque allí no había nadie, estaba solamente la estrella. Y no va a recibir el eco de la estrella, por supuesto, en segundos. Recibiendo el rebote de la emisión durante una hora, y ahora, tal como habían dicho esos extraterrestres, un mes después, y se produjo un resultado todavía más espectacular. Bernardo Carrión, gadísimo, de manera, es que no es posible, revisa su equipo, lo desmonta, lo vuelve a montar, acude al cabo de un mes otra vez al lugar de los hechos, y mensaje con casi las mismas características. Dice, emitan ustedes, que nosotros les daremos estamos otra vez hacia la estrella polar en dirección norte, y sitúa su antena receptora también allí, a ver si volvía a repetirse aquello. Claro, empieza a razonar, dice, esto igual es algún truco o algún fallo de mi equipo en aquella ocasión, o algo que no me di cuenta. Pero uno de los sugirió que se tratase de un radar a tu propia antena receptora, a ver si captas algo por algún sitio, y comienza a dar poco a poco la vuelta. Recibe por el lado opuesto, por el sur, su propio eco. Es decir, que había al menos dos objetos que de prisma, espejo, la propia entiendo, en otra noche completamente estrellada y limpia. Nadie sabe, realmente, el propio Carrión, que allí no vieron nada, pero allí se produjo este fenómeno físico. Eso es lo que complica el tema. Este señor es Bernardo Carrión, cuando me estaba completamente experiencia. Ya he vuelto a desmontar otra vez el equipo y nada, no he encontrado nada. Y luego se produjo una serie de tema de los contactados. Esto no es una vía cualquiera, una vía de ferrocarril cualquiera. En este punto, casi 20 años, tuvo lugar un hecho realmente macabro, un hecho realmente siniestro. Y es que dos personas, una persona ya adulta de una cuarentena de años y una persona de una veintena de años, se suicidaron aquí. Se le conoció como del suicidio de los ufólogos de Tarrasa, aunque realmente no se trataba de ufólogos. Lo que sucedió fue que dos personas pertenecientes a un grupo de contacto que está investigando ahora mismo por parte de un investigador de la zona, Josep Guijarro, toda esta trama extraña de este asunto. Ellos reciben un mensaje, bueno, que parece ser que les invita a que abandonen nuestro planeta y que se vayan con ellos. Y el modo de abandonar nuestro planeta es el suicidio. Es decir, dar la vía del tren y se suicida. En uno de los bolsillos de la chaqueta se encuentra un mensaje que dice, pertenecemos al infierno, nos vamos a otro mundo, pertenecemos a una serie de dígitos y un número. El caso es que la historia parece complicarse bastante.
de Sevilla con Ignacio Darnaude, que antes se lo mencionaba, yo rescaté unos documentos más, cartas personales de la época, etcétera, se las mandé inmediatamente a Josep, y muy poco tiempo nos comentaba que dada la posición de los cuerpos, dada la investigación policial que después se realizó en este asunto, no se trata de suicidio, que se tratase de algún tipo de homicidio. Homicidio dentro de grupos de contacto, o dentro de algo que un caso realmente dramático que no es único, desgraciadamente, en España. Es decir, hay otros casos en el periodo que parecen producirse de hechos tan macabros o más como este. Y sin duda los que hayan seguido en su día, que probablemente con toda seguridad unos de el tema de Fernando Sesma, etc. Allí también se produjo un hecho macabro relacionado con el propio Fernando Sesma. Es decir, en la calle Fernando Sesma, que era un contactado, el primer contactado español, recibía una serie de mensajes extraños de casi bueno, pues en el número y en la dirección, en la calle, en el número de la calle, el número 9, creo recordar, vivía un sastre, y allí el sastre mató a toda su familia para después quitarse la vida. Y estaba relacionado, en cierta manera, con el grupo de contacto. Contactos realmente peculiares, que son los casos que nosotros consideramos casi de máxima extrañeza dentro de las personas que aseguran ser ellos mismos la entidad extraterrestre. Serla en algunos momentos. José Fábregas vive en Barcelona, de vez en cuando se dice que él entra en trance y habla como un llamado. El caso es que se ha montado un centro en Barcelona, el Centro de Estudios de Ciencias Universales, se llama. Ha publicado un volumen con sus mensajes, ¿se acuerdan de lo que les comentaba antes? De que ahora probablemente viviéramos esa extensión de mensajes en España. Y él periódicamente, como por ejemplo en uno de los congresos en el Vendrell, en Tarragona, él habló con los asistentes como si él fuese un ser extraterrestre, contestando allí a cuantas preguntas se le hicieron, aunque sus contestaciones en plan pues, es la evidencia del contacto o del contactado que nos pueda hablar de máquinas extraterrestres, de naves, etcétera, parece existir. Tal vez porque, bueno, tal vez porque a lo mejor los ovnis no son máquinas, no se sabe. Al menos es así como lo interpretan la gran, inmensa mayoría de los contactos. Y lo que es más, los lugares del contacto, es decir, hay lugares clave donde parece ser que se producen excesivos avistamientos de ovnis, donde se producen excesivos sobre todo en Argentina existen varios de estos lugares. Este es un cartel, es una lástima que no se pueda ver bien, pero como gracias por venir y buen viaje, felicidades, se ven unos platillos allí dibujados, ¿no? Esto es a la entrada en Argentina. La fotografía. Y hay otros lugares como el Cerro Uritorco, enclavado en Pasillo, en Uruguay, donde continuamente están apareciendo manifestaciones aéreas no identificadas. La prensa ha estado recogiendo durante muchos años, sobre todo desde el año 85 a esta parte ha sido alarmador la cantidad de informaciones, de denuncias de presencia ovni en aquel lugar, hasta el punto de que en una ocasión una inmensa de varios miles de metros de diámetro, casi 3 kilómetros, que recordar, en la que, bueno, la que ya atrajo el interés incluso de científicos norteamericanos que se desplazaron en efecto a la zona y aprovechando la circunstancia, una persona tener contactos visuales con los ovnis. Esta sería, bueno, la montaña. Es una de las tantas montañas en Galicia que ha servido también de observación de objetos voladores no identificados. Es el monte de Luca, a unos kilómetros de La Coruña, y es realmente un observatorio excepcional. Galicia en ese sentido también de no solo tierra de sino también terrestre. Y entramos con la última parte de la conferencia, que era el tema que yo les comentaba de la manipulación gubernamental respecto a todo este. Todos ustedes habrán oído hablar, y si no, probablemente, y si no a mencionarse, saldría en el coloquio, ese pacto entre ciudadanos
ciudadanos norteamericanos, entre el gobierno de los Estados Unidos y los extraterrestres. El informe Matrix, el memorándum Majestic 12 que habla de un ovni estrellado en 1947 en Nuevo México, etc. Esto ha sido la comidilla, por decirlo de alguna manera, de la ufología internacional durante los últimos 2 años. Pues bien, a raíz de los últimos descubrimientos, a raíz de las últimas declaraciones, nos hemos dado cuenta de una realidad verdaderamente lamentable. Recordarán con habilidad a Charles Berlitz, autor del libro El Triángulo de las Bermudas, en su día popular. En 1980 publica un libro junto con William Moore, un ufólogo británico, un ufólogo estadounidense, titulado en Roswell. En España fue traducido simplemente como El Incidente, y publicó al año anterior otro libro que se hizo una película recientemente, se emitió en televisión española, Experimento. Pues bien, en el libro, El Incidente, lo que se da es que en julio de 1940, un objeto identificado, una nave extraterrestre, según se cuenta en el propio libro, se estrelló a las afueras de la localidad de Roswell. Acudieron a la semana de los hechos personas de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, vallaron a aislar el paso de periodistas y curiosos y rescataron aparentemente un objeto digital y los cadáveres de 4 tripulantes extraterrestres tuvieron unas características muy diferentes. 40 años después, en 1987, en un simposio de una organización importante a este tipo de temas en Estados Unidos, el MUFON, el Mutual for UFO Network, presenta a través de William Moore un documento, un memorándum dirigido en el que le informaban de ese ovni estrellado en Nuevo México. Era una información nueva para el presidente recién elegido. Presentaban brevemente lo que sería un inciso de los cadáveres tripulantes de la autopsia que hizo. Decían que era de cómo había escapado un objeto en el año 50 en esta zona, en este caso en la zona de Antec, con lo que se promovería un orgullo inmenso dentro del tema. Porque años antes, en el 78, se rescata a través de la Ley de Libertad de Información una serie de documentos, mayoría que hablaban sobre ovnis, y en los que de vez en cuando se veía la palabra o el nombre clave MJ12, que correspondería a Majestic 12, y una de 6 científicos y 6 militares que investigaría el tema de los ovnis estrellados. Pues bien, William Moore, en el simposio de 1989, en julio, alucinantes y que nos ponen en otra perspectiva del tema ovni. Él dijo que había estado desde el año 80 aproximadamente colaborando con un agente especial de la Agencia Nacional de Seguridad, de la NSA de Estados Unidos, que pertenecía a FOSI, a las y que le había estado suministrando información sobre ovnis deliberadamente falsa. Información contaminante. William Moore dijo, bueno, yo la divulgo, como tengo este contacto con este señor, bueno, mientras le divulgo el juego y tal vez algún día descubra algo verdadero. Lo que ha contribuido esto es que en todos estos 10 años largos, el tema es que se ha advertido de cara a la información fraudulenta, falsa, deliberadamente manipulada, que nosotros hemos estado aceptando, en su gran mayoría, muchos han estado aceptando como fidedigna. ¿Qué es lo que podía poner al gobierno de los Estados Unidos, o qué es lo que puede ocultar el gobierno de los Estados Unidos todo esto? Les comentaba también que en 1947 existía un proyecto llamado Proyecto Hermes, que utilizaba las V2 alemanas con bonos para alimentar cuestiones que para misiles, etc. Sabemos que desde 1947 a 1948 se lanzan unos 4 pruebas de cohetes de estas características y que, desgraciadamente, se estaban probando sobre zonas pobladas. El Senado había prohibido al año anterior, en 1946, que se probase cualquier tipo de material de tipo altamente peligroso, por supuesto, lo prohibió que se probase sobre zonas pobladas. Las Fuerzas Aéreas dejaron de un lado el mandato y lo que hicieron fue trabajar sobre el asunto y probar esto. Lo que probablemente ocurrió en Roswell es que uno de esos cohetes con un mono dentro estrelló. Probablemente allí acudieron
personal militar para rescatar el objeto y para camuflar de cara al público. Lógicamente podía atentar contra sus propias vidas. Para camuflar de cara a la seguridad nacional, de cara al interés nacional, este tema, bueno, pues propósito, lo que era la mentirijilla, por llamarlo de alguna manera, el ovni estrellado. Y claro, los ovnis se ocupan, pues fíjense, aquí a lo mejor estamos 150 personas. Bueno, 150 personas, porque se mosqueen 150 personas no pasa nada. 150.000 más saben ello. Y a través de eso se ha manipulado considerablemente el tema. Vemos ahora que todos aquellos ovnis que en su día aparecían en las revistas que se dedicaban a este tema, que hablaban de ovnis triangulares, delta, sobre la zona en Nuevo México, se trataba en realidad de las pruebas secretas del avión norteamericano que ustedes han visto. Pues bien, el bombardero norteamericano B-2 Steel ha sido la causa, y la propia Fuerza Aérea había dicho, bueno, que sí, que aquello se trataba de ovnis. Camuflaban, por supuesto, una maniobra, mientras todos nosotros nos estamos callando. Pero porque entramos en un tema muy espinoso, porque una de las personas vinculadas al tema documentos en su día fue Paul Benevitz. Paul Benevitz es un ingeniero informático, o era, por decir, un informático que había empeñado en un proyecto realmente ambicioso dentro de la investigación de las abducciones, de los secuestros que comentamos antes. En general, el fenómeno de la abducción parece coincidir en un punto, y es decir, que todos los sujetos que han sufrido esta experiencia dicen que les han implantado una especie de microcapsulitas o que les han hecho algún tipo de operación en la base del cráneo, en otros lugares del cuerpo. Y a través de eso, bueno, pues fue una especie de aparatito para controlarles, para vigilarles, etc. Paul Benevitz, como todo americano, más bien ingenuo, pensó, bueno, pues voy a intentar interceptar las señales de radio, si es que son de radio, o las señales electromagnéticas que van desde el aparatito hasta las naves extraterrestres. Y el hombre comienza a trabajar sobre ello. Lamentablemente para él, lo que sucedió fue que intentó, sin darse cuenta, con lo que eran los sistemas de defensa de la base aérea de Kirtland, donde es uno de los lugares donde se hacen las mayores pruebas respecto a la guerra de las galaxias. Los servicios de inteligencia y la propia inteligencia de las aéreas, había un chivato, había un hacker que se había metido allí, los sistemas informáticos de la propia, y que, bueno, una cosa que era absolutamente secreta. ¿Qué fue lo que hicieron los servicios de inteligencia para liberar de una descarada? No había que asesinarle. Ahí existen otros medios más sutiles. Lo que hicieron fue llamar continuamente por teléfono una serie de personas que eran agentes de inteligencia que iban a dar material que desvelaría por fin que los extraterrestres en una base manipulando el gobierno americano, que somos cobayas de los extraterrestres, estamos dentro de esta maniobra. Y también el operador para suministrar información, y él comienza a sacar una serie de documentos y una serie de diálogos entre los marcianitos, entre la... ¿Qué pinta más buena que tiene? Nos la vamos a comer. ¿Ves esa vaca de ahí? Pues ahora vamos, la bajamos, la rajamos, le quitamos no sé qué y nos vamos a la platillo. El señor ha caído y está actualmente internado en un centro psiquiátrico. De esta manera, la culpa también la ha tenido este señor William Moore, que ha sido, entre las revelaciones que él hizo en esa conferencia que por otra parte, si quiere consultar el documento, bueno, pues la tengo aquí, y que, bueno, pues él decía cuáles son los mecanismos que utilizan los servicios de inteligencia para desvirtuar este tipo de informaciones. Lo que han estado hasta ahora, bueno, excepto lo que está aquí, esta, y esta, se trata de maquetas de aviones secretos nazis que se quedaron sin proyecto y cuando acabó la guerra los aliados tuvieron acceso a esos archivos y descubrieron estos interesantes proyectos. Yo hace muy poquito tiempo tuve que consultar un archivo fotográfico de un periódico nacional y me quedé realmente alucinado
cuando esos que yo pensaba que eran maqueta y que en general la comunidad ufológica piensa que solo estaban en maqueta, tal cual era este, se había convertido en realidad, existía una fotografía allí histórica de este objeto. Es decir, que es muy probable que una parte del fenómeno puedan ser estos objetos ahora plenamente identificados, pero no hace 40 años. No quiero desmentir que hayan visitas viajeros son galácticos que hayan llegado aquí en alguna ocasión. No, es una probabilidad y es una posibilidad que yo admito, pero es una posibilidad que yo admito un porcentaje, en un 10%, vamos a poner que, bueno, existe un 10% de casos que no podemos explicar hoy por hoy. De ese 10%, muy probablemente dentro de 15 años sepamos que se trata de algún tipo de fenómeno natural, pues un 6%, pero nos quedará otro 6% de casos de alto índice de extrañeza en el que los sujetos ven seres asociados al fenómeno que dan una vuelta alrededor, hacen cosas extrañas. Veremos unos casos es posible algún tipo de corroboración o al menos algún tipo de inicio real de su propia experiencia, y veremos que algunos abducidos a lo mejor fueron realmente a bordo de una nave extraterrestre. Lo que no se puede admitir es que hoy por hoy, y solamente por ejemplo en España, hay más de 2.000 personas que digan que están en contacto con extraterrestres. Es una cuestión que para una lógica nuestra, claro que nuestra lógica también puede equivocarse, pero para una lógica contemporánea, actual, es una cosa que realmente resulta muy intensa. No podemos admitirlo así, por así. El boceto que ustedes habían visto antes fue un boceto que la Fuerza Aérea Norteamericana divulgó sobre el año 53-54, diciendo que los platillos volantes que veían esos locos como Adamski y esta gente eran proyectos suyos. Y realmente había proyectos de este tipo. Más bien es probable que exista otro tipo de influencia a través del tema de los contactados. Y me explico. El tema de los ovnis al principio no se lo creía nadie. Es decir, pero bueno, ¿cómo es posible que haya unos platillos volantes de por aquí? Cualquier mente lógica no lo cree. Sin embargo, de los pocos años primeros del tema, del 47 al 52 aproximadamente, comienza a haber muchas personas interesadas en el tema. Existe una teoría al respecto, en base sobre todo a estos datos proporcionados recientemente, que dice que es muy probable que los servicios de inteligencia hayan promovido contactos como el de Adamski y que todo esto hubiese servido para desacreditar el tema. Perdón. Que ya el fenómeno de contacto ha sido asimilado por la propia sociedad, que es un tema que, bueno, pues ha dado algunos resultados realmente inquietantes, bueno, pues han tenido que retroceder a otro tipo de cuestiones y han utilizado este tipo de manipulaciones que yo les comentaba antes. Este es el bombardeo que comentaba con prioridad y que, bueno, he tomado esta fotografía muy en concreto que salió publicada el día de su presentación en la prensa española y, bueno, simplemente quisiera hacerles la observación de que fíjense ustedes la pinta de platillo volante que tiene esto. Así visto de cara, visto desde otra perspectiva, es una... Por supuesto, tiene una cúpula más alta que lo que es el fuselaje del aparato y una forma completamente plana. Realmente curioso. Lo que apoyan la hipótesis de que los extraterrestres han pactado con el gobierno de los Estados Unidos, dicen que esto es el producto de la ayuda de los extraterrestres a este gobierno. Pero consideremos... No se rían ustedes, hay muchas personas que todavía tienen asimilada esta conciencia. Y yo quisiera hacerles una reflexión. Des en cuenta de una cosa. Los extraterrestres rigelianos o griegos, como dicen estos informes que hay por ahí, que han contactado con el gobierno de los Estados Unidos, según estos propios informes, son 1 billón con B de años más adelantados que nosotros. Y que lo que han hecho es pedirles permiso al gobierno de los Estados Unidos para secuestrar a ganado, a personas, etcétera, para comérselo, como la serie V, es la serie V. No, es la serie V. Tal cual, la serie V es parte de ese plan. Bueno, pues ellos pactaban con el gobierno de los Estados Unidos a cambio de que por esa voluntad lo que serían avances tecnológicos considerables para que ellos pudiesen, bueno, crecer. Ahora bien, ¿cómo se explica que unos seres extraterrestres 1 billón de años más adelantados que nosotros vayan a pedir permiso? Oiga, por favor, ¿podemos cogerle una vaca para llevárnosla? Hombre, se pueden ir a Asturias, bajar y llevarse
10 vacas y llevarse, pues no sé, a 50 sudafricanos que nadie dará. Y lo más curioso es que a mí eso me divierte en una enormidad. Leyendo el informe Matrix, uno se encuentra de repente un recorte que es ahí, ¡wow! Me había enterado. Un recorte dice literalmente, 20 elefantes son secuestrados en un zoológico en Lugo. Uno analiza un poco la noticia y dice, pero, vamos a ver. Primero, que no hay 20 elefantes en toda España. Pero que no hay zoológico en Lugo. Por supuesto, eso fue publicado en una publicación norteamericana, que decían Lugo como que decían, yo qué sé, Hong Kong. Ustedes se fijen cuál es la seriedad de algunas de estas afirmaciones. Bien, sin embargo, y a pesar de esta anécdota tan lúdica, sigue permaneciendo el misterio que yo les comentaba al principio de esas persecuciones por parte de aviones militares a objetos no identificados, de esas apariciones de fotografías tomadas incluso por propios militares, de todo aquello que se ha venido hablando en los últimos años, de filmaciones de gran interés, etc. Y sobre todo casos como por ejemplo brevemente, ocurrido el 19 de julio de 1952, cuando una veintena de objetos voladores no identificados aparecen sobre el Capitolio en Washington, una de las zonas de vuelo prohibido en el territorio estadounidense. Vuelo prohibido es el Capitolio, la Casa Blanca y Fort Knox. Y en esa zona, en la zona del Capitolio, estos objetos voladores no identificados sobrevolaron impunemente el Capitolio. Se mandaron algunas misiones de interceptación, aquellos objetos y no lograron atrapar ninguno. Era la noche loca de los controladores, como después vino, la noche loca de los ovnis, como después vino a decirse, porque los controladores no se explicaban que aquello estuviese allí. Sigue siendo un misterio histórico, como tantos misterios históricos. Y luego hay una serie de casos en los últimos años que son realmente inquietantes. En la Navidad de 1980, si los pongo muy brevemente porque es muy llamativo, estos tres personajes, Betty Cash, la señora Landrum y el pequeño Cash, iban en un coche, en un Ford Granada, por las afueras de Texas, en una zona prácticamente despoblada, con mucho pino, una carretera comarcal, y de repente ven una especie de objeto en forma de diamante al fondo de la carretera que va moviéndose haciendo esas. Les pasa por encima, ellos sufren quemaduras de segundo grado, la cuestión no es broma, pero lo más inquietante y lo más interesante de todo es que detrás de ese objeto iban 25 helicópteros persiguiéndole. Un caso extraño, quedó así, archivado. Muy probablemente, bueno, pues las fuerzas aéreas tuviesen conocimiento de ese caso. Pero bien, lo que dijeron aquellos amigos del informe Matrix, o los amigos del informe Matrix, es que, bueno, los marcianos le habían dejado a los militares americanos un platillo para que lo probasen. Claro, los tíos iban haciendo eses porque no sabían muy bien cómo controlar el platillo, y los helicópteros iban por si acaso se caían. Este era el tipo de helicópteros que por otra parte, hay otro fenómeno realmente extraño, y sí que es realmente extraño, que es el fenómeno de los helicópteros negros. Helicópteros sin ninguna insignia, sin ningún tipo de identificación, que aparecen sobre todo en territorios del sur de Estados Unidos y norte de Sudamérica. No obstante, el tema de los misterios en la aviación es realmente amplísimo. En los años 30, cuando todavía no existían apenas licencias de vuelo, comenzaron a aparecer sobre Escandinavia extraños aeroplanos negros que volaban de noche, condiciones climatológicas más adversas, con la cabina iluminada, y que pasaban rasantes a casas, personas, etc., pero no hay idea de dónde procedían. Concretamente se hizo una valoración de las licencias de vuelo concedidas en el periodo de 1932, más o menos, que fue el auge de la oleada de apariciones de aviones fantasma, y había 24 licencias de vuelo concedidas en Europa. Ninguna de las 24 personas que sabía pilotar aquellos aviones pilotaba aquellos aviones negros. Y es más, dense cuenta ustedes de que, bueno, volar por la noche, lloviendo y con la cabina iluminada, que ni a la cabina, es todo un suicidio. Y no se estrelló ninguna vez ninguno de estos aparatos. ¿Qué eran aquellos aeroplanos negros? ¿Qué son estos helicópteros negros? ¿O qué son los cohetes fantasma que también se detectaron en aquel periodo de los años 30,
Escandinavia, teóricamente no existían los suficientes conocimientos de balística como para que se estuviesen probando nuevos modelos de misiles. Nadie sabe nada. Son aéreos anómalos en nuestra propia historia que desconocemos. O la increíblemente extraña y difícil historia de la oleada de 1896-1897 de ships, de aeronaves, como así se les denominó, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucedió aquellos años? Se lo resumo muy brevemente porque es verdaderamente interesante y divertido. Comienzan a aparecer, sobre todo en el territorio norteamericano, gigantescas estructuras metálicas. Aparentemente se trataba de dirigibles que sobrevuelan lugares del sur de los Estados Unidos, aterrizan. De ellas algunas veces bajaban unos señores bajitos y tal, algunos incluso llegaron a llamarle japoneses. Hombre, mira qué japoneses simpáticos. Se acercaban a uno de los granjeros que había por allí, le daban $10. Oye, mira que se me ha agotado el aceite, que esto chirría, ¿por qué no me compras un litro? Bueno, el granjero compraba el litro de aceite, se lo devolvía. Ah, gracias, adiós. Y se iba. Eran los años 1896-1897, eran centenares las apariciones de un año aproximadamente. Se recogen en la prensa más de 3.000 casos, imagínense ustedes los que no salieron en la prensa. Y bueno, realmente es que no existían tantas centenares de aeronaves, es que no existían ni 3 dirigibles en aquel momento, porque se estaban desarrollando. Era cuando en 1902 los hermanos Wright consiguieron elevar el primer aeroplano, bueno, pues se basaron en algunos conocimientos que empezaron los hermanos Montgolfier en el siglo XVIII, pero apenas había desarrollado ni avanzado nada. Aparecen esos dirigibles con características increíbles. Vaya, me ha salido una rima. Uno de estos casos más llamativo es que en una ciudad en Texas, en Nevada, un dirigible pasa por encima de la ciudad y de repente un señor que andaba paseando por la calle le cae un periódico al lado. ¡Ostras! Y le había caído uno de la aeronave. Él coge el periódico, lo despliega y era el periódico de esa misma mañana de Canadá. Era un periódico canadiense. No existía un aeroplano o un dirigible en aquella época que volase de Canadá hasta el sur de Estados Unidos con esa rapidez para llevar el periódico a distancia. ¿Qué más quisieran los repartidores de periódicos canadienses? Caramba, pero no tiene explicación. O hay veces que tiraban patatas desde arriba o sobres dirigidos a un señor para que uno de los que pasaba por ahí abajo los cogiera y echase en el buzón. Eso a miles, ya le digo, 3.000 casos en un periodo comprendido en 12 meses. Hoy, acerca ya de un siglo de aquella historia, no sabemos qué es lo que pasó en 1996-97, es fruto y objeto de algunas tesis doctorales en algunas universidades norteamericanas de interés sociológico, pero nadie sabe. Y luego hay un tema polémico, que es el del Estado suizo Willy Meyer. Bueno, Willy Meyer en la parte más de la izquierda, al lado de la chica aquella que está de pie, bueno, un señor con barbas, ¿no? Bueno, pues ese señor, en 1975, dice que tiene contactos con extraterrestres venidos de las Pléyades. Bueno, la afirmación, dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Sin embargo, comienza a documentar su historia con fotografías. Fotografías como esta, después harían fotografías más espectaculares. Ustedes tienen una colección en la Expo OVNI que podrán contemplar más detenidamente. Y que, bueno, pues realmente en el momento en que se hacen una serie de análisis, sobre todo cuando aparece este caso, allá por el año 80, por más un buen del Stevens que encargaría algunas de estas, etcétera, dirían que aquel caso que se trata de objetos físicos reales que están ahí. De hecho, y según me comentaba recientemente con una de las personas que están entre ustedes, la señora Hilde Menzel, que ha estado investigando el caso más de cerca, me comentaba que realmente se trataba de maquetas que estaban colgadas allí, que eran fotografiadas, y ese es un análisis que realmente le hizo el MUFON, esta organización que le comentaba antes, el Mutual for UFO Network, pero no obstante, cabe la posibilidad de que, igual que este caso de Willy Meyer, igual que sucede con otro caso más espectacular, como es el caso de Gulf Breeze. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, es que no tengo las diapositivas preparadas, la oportunidad de ver un programa que se llamaba Misterios sin resolver, en televisión española, en el que se hizo un apartado un día dedicado al caso de Gulf Breeze. Si no tuvieron la oportunidad, probablemente mañana o los días siguientes, en el vídeo que ustedes tienen ahí afuera, ese reportaje se pasa. Bueno, pues allí hay otra serie de fotografías impresionantes, tan impresionantes como y que hoy por hoy, hace escasamente una semana, me llegaba un voluminoso trabajo del señor Robert Boyd, vinculado al Mutual for UFO Network y a otro serie de centros norteamericanos, que
no solo demuestra que las fotografías de Bull Breeze no pertenecen a naves extraterrestres, sino que apunta a la posibilidad de que se trate de algún tipo de experimento otra vez para engañar a la población, otra vez para manipular información que se vierte a la población y que se canalizaría a través de una serie de señores. Hay importantes sumas de dinero en juego en toda esta historia, como así lo reveló William Burr en la conferencia. Y bueno, luego está el tema de los ovnis estrellados que les he comentado someramente antes. No quiero comentar más este tema porque en la conferencia de Enrique de Vicente, aquello que los gobiernos ocultan sobre los ovnis, él les pondrá más al corriente de algunos pormenores de toda esta situación actual. Quería terminar la conferencia con esta fotografía. Esta fotografía es una de las tantas fotografías que circulan, que ustedes habrán visto si siguen un poco el tema en montones de sitios diciendo extraterrestre recuperado después de un ovni estrellado. Existe otra fotografía todavía más curiosa que está también en la Expo OVNI. Bien, pues a raíz de todos estos hechos que yo les he expuesto, estas fotografías que aparecen muy misteriosamente, no sé su fotógrafo en qué lugar se fotografió y en qué día, quedan ahora completamente invalidadas. No quiere decir que no se hayan producido cientos de ovnis, es decir, ovnis estrellados. No quiere decir eso. Pero vuelvo otra vez al razonamiento lógico. Resulta incomprensible que una nave extraterrestre atraviese, bueno, unas decenitas de años luz y que luego al recorrer unos kilómetros sobre el desierto de Nuevo México, hay cosas que todavía tienen que considerarse de cierta manera. No todos los... Hay un viejo capítulo de un libro dedicado a chistes, todo de ovnis, que dice: no todos los extraterrestres son inteligentes. Tal vez se pueda aplicar aquí, yo no lo creo. Es decir, yo admito la posibilidad de que haya habido algún tipo de incidente como el que, por ejemplo, reflejaba el caso de este Sky Crash. Es un ovni que se estrellaría cerca de la base aérea de Bill Waters en Gran Bretaña, y que, bueno, la base aérea, los pertenecientes a la RAF y a la base aérea de Bill Waters talaron todo el bosque que había alrededor de los objetos siniestrados y recuperaron algo en el más absoluto silencio. Es posible que aquello se tratase de realmente un objeto volador. Es posible que se tratase de una nave extraterrestre, pero también es posible que se tratase de un satélite ruso. No quiero dictaminar y no quiero decirles categóricamente los ovnis son. En base a esta ponencia, esta conferencia, ustedes piensen por sí mismos qué es lo que pueden ser los ovnis. Les puedo decir que, bueno, entra dentro de lo posible que sean naves extraterrestres, por supuesto. Pero entra dentro de lo más posible que la gran cantidad de ovnis que se están denunciando hoy por ahí no lo sean. Entonces, juzguen ustedes mismos, y cuando ustedes tengan la solución, por favor, cuéntenmela, porque cuanto más se sumerge uno en este tema, más desconcertado se encuentra. Eso sí lo puedo asegurar. Gracias. Bueno, a partir de este momento damos paso al coloquio y a los ruegos y preguntas que ustedes pueden hacer. Dígame. Bueno, como científico yo acepto una idea, claro. El problema delicado es que un científico del mundo ha tratado de observarlos. De observar ningún aparato de estos. No hemos tratado, teníamos otros problemas más graves que... En este momento la comunidad de California que preside Sagan en astrofísica se me invita a pertenecer a su institución, y entonces tenemos un radiotelescopio de señales para captar señales externas de 8.4 por 10 a la 6 posibilidades de cadenas de radio en Massachusetts. Entonces hay otro problema también delicado. Yo veo que estos señores, estudiando la anatomía de estos señores externas, la isognosis anatómica, son todos constitución de cráneo ovalada, magnífica. El canal auricular del ojo pasa por encima del pabellón auditivo. Esto significa que la posibilidad de contenido científico que tengan dentro del cráneo es limitada, puesto que las bases de la